Hola, ¿qué tal? Soy Rebeca Ramírez Hernández, una de las coordinadoras del Club de Lectura de la Caja Costarricense de Seguro Social. En julio de este año leímos el libro de José Saramago, Ensayo sobre la ceguera. Algo que nos llamó mucho la atención en la lectura fue el trato que se le dio a las personas contagiadas durante la pandemia y cómo de pronto el gobierno y el ejército en particular se convirtieron en medios de represión. El libro fue muy adecuado, más ahora que acabamos de pasar una pandemia, y quisimos enterarnos un poquito de cómo se persigue desde las investigaciones universitarias el tema de la pandemia en Costa Rica. Es por eso que hoy invitamos a Stuart Chavarría Chinchilla, quien es bachiller en Ciencias Políticas e investigador en la Universidad de Costa Rica y se ha ocupado de estudiar el tema de la pandemia de la COVID-19 y tiene varios artículos publicados sobre este tema. Muchas gracias, Stuart, por acompañarnos en este ratito. Con mucho gusto, más bien es un placer estar con ustedes aquí pudiendo discutir sobre este tema de la pandemia. Bueno, cuéntenos un poquito, qué perspectiva ha tenido usted para acercarse al tema de la pandemia de la COVID-19, en particular en cuanto a las acciones tomadas por el Estado para mitigar los efectos de la pandemia. Bueno, eso es muy interesante. Creo que lo primero que tendría que apuntar es resaltar un fenómeno que se vio cuando llegó el COVID-19 a nuestros países y en general cuando se fue esparciendo alrededor del mundo, y es la centralidad que comenzó a adquirir el Estado. Es decir, antes de la pandemia estábamos como en una discusión típica entre más y menos Estado, entre una posición que reclamaba una necesidad de una mayor intervención del Estado ante una serie de olas que han venido erosionando la fortaleza del Estado, que han venido erosionando la capacidad del Estado para intervenir en la sociedad mediante instituciones. Este, que bueno, durante la pandemia parece ser que más bien este discurso se revirtió, por decirlo de cierta forma. Es decir, mientras quienes estaban en el poder, quienes tenían control del aparato estatal en tiempos de normalidad reclamaban por una menor intervención del Estado y una reducción del Estado, más bien en pandemia tuvimos todo lo contrario. Comenzaron a surgir inclusive discursos dentro de la misma derecha que reclamaban una mayor intervención del Estado, que reclamaban un mayor presupuesto sobre salud para justamente poder aplacar o controlar, similar a como parece en el libro de Saramago, intentar controlar, aplacar la curva de contagios. El tema es que esta centralidad del Estado no es una centralidad como típicamente se ve en periodos de normalidad, es decir, no es una centralidad que lo que busca es una administración sobre la vida cotidiana, sí, pero una administración menos invasiva, una administración que va desde el ámbito de la educación, de la salud, de los seguros de pensiones, que va más como desde la optimización de la vida cotidiana, sea desde el ámbito de la educación, sea desde el ámbito de la salud, pero en excepción y en especialmente en pandemia tenemos una figura completamente diferente del Estado, es decir, es un Estado que se asegura por controlar, vigilar, definir cómo va a ser la vida cotidiana hasta en sus mínimas expresiones. Es decir, por ejemplo, podemos recordar durante la pandemia un lineamiento muy interesante que lanzó el Poder Judicial, en el cual se prohibía terminantemente cualquier interacción social. Es decir, el mismo lineamiento fijaba la imposibilidad de dar un beso, de saludar con la mano, de visitar a parientes enfermos. Y con esto que quiero resaltar, que con la centralidad del Estado en momentos de excepción, en momentos de pandemia, viene la aplicación de un estado de excepción que ya no es contra un enemigo físico, contra revolucionarios, contra un partido político, contra una clase social que amenaza la estabilidad del Estado, sino que es un estado de excepción que se aplica contra un riesgo, un riesgo que es anónimo, que no es perceptible, sino es por medio del conocimiento médico y la aplicación de una prueba. Y este estado de excepción justamente lo que permite es un mayor control sobre la población, sobre las personas, sobre el territorio y sobre su vida cotidiana. Es decir, con el estado de excepción,
el Estado de manera legal, de manera constitucional, no es la arbitrariedad de una dictadura, sino es legalmente ejecuta el estado de excepción para limitar las libertades y los derechos individuales en aras de la protección de la salud. Y aquí hay un punto muy importante. Entonces, en momentos en los que peligra la democracia, el capitalismo y la vida misma, las condiciones para que exista la vida misma, el poder político, inclusive en una democracia, puede coartar completamente las libertades y los derechos de las personas bajo un discurso, ¿cómo es que se llama? Que lo que busca es su misma protección. Entonces, por un lado están esta necesidad política de asegurar la salud de las personas en aras de alcanzar una estabilidad política y un correcto funcionamiento de la economía, pero este bien positivo, benéfico, se da mediante una serie de restricciones, de limitaciones, de vigilancias constantes y perpetuas sobre la población. Hay un par de elementos interesantes que usted destaca. Primero, eso de cómo se requiere que un Estado tenga fortaleza en materia de seguridad social y de servicios para poder atender las necesidades de la gente. Pensamos en muchos otros países donde fue muy caótico porque no tienen una caja de seguro social, no tienen ayudas o servicios públicos. Era como que cada quien resolviera como pudiera. Creo que fue en Ecuador donde sacaban los cuerpos a la calle para que pasaran recogiéndolos. Y está el otro extremo de un país como China, donde ahí la imposición se queda guardado, era clara, incluso con ciertos efectos hasta bastante represivos. En Europa también se dio mucho eso de estar guardado porque las limitaciones eran un poco a la restricción de las personas a salir. Aquí como estamos tan habituados a los carros, entonces era lo que restringían era el uso del carro. No podía después de cierta hora sacar el carro, pero de pronto no le prohibían a la gente que saliera. Todo eso muy interesante porque hay que ver en qué medida se fortalece un Estado y cómo utiliza ese fortalecimiento, sea para reprimir o para dar mejores servicios. Hay que hallar como un balance en todo eso. Claro, claro, hay que hallar un balance, pero más que un balance, a mi juicio, lo preocupante es ver cómo se da un esquema de gestión del riesgo que es totalmente autoritario. Es decir, el riesgo, por más que exista la provisión de la salud y todas estas cuestiones, se da de una manera vertical. Es el Estado quien impone mediante la cuarentena, mediante el aislamiento, mediante el distanciamiento, las formas correctas mediante las cuales se va a alcanzar la salud de la población. El tema aquí es que no es una gestión del riesgo comunitaria, no es una participación que se extiende a toda la población, sino es un régimen totalmente vertical en el que se establecen, contrario a cualquier discusión política, contrario a cualquier ámbito, por lo menos para plantear cierta flexibilidad o plantear cierta discusión al Estado sobre cómo gestionar y cómo cogobernar de manera conjunta este riesgo. Y el problema ahí no es tanto la limitación por la limitación en sí misma. Tenemos claro que muchas veces fue necesaria esta limitación para asegurar la salud de las personas, es decir, las personas simplemente por buena voluntad no van a aceptar estas restricciones, se necesita cierto ámbito de coerción. Lo problemático justamente en estos ámbitos es que pueden abrirse portillos para la corrupción, pueden abrirse portillos para lesionar los derechos y las libertades fundamentales de la ciudadanía. Esto sin que se den cuenta las personas. Por ejemplo, en muchos países hubo conflictos alrededor de la compra de las vacunas, hubieron irregularidades alrededor de la compra de mascarillas. Es decir, parece ser que este mecanismo, que es excepcional, que permite, por un lado, a través de un sistema de salud fortalecido, un Estado con instituciones sólidas y unos mecanismos que toman a las personas sin libertades individuales, parece que detrás de eso hay un poder oculto, hay un poder que puede ser autodestructivo para el mismo sistema. Y lo paradójico es esto, es un poder que se activa para defender al mismo sistema. Entonces ahí tenemos como una aporía, como una paradoja sumamente complicada de resolver a la hora de gobernar y de gestionar estos casos límites, estas crisis límites. Ok, si bien es cierto, necesitamos una buena provisión de salud, necesitamos medidas coercitivas, ¿qué mecanismos, qué formas podemos ejecutar
para que esto no sea un portillo para abrir paso a la corrupción, a medidas autoritarias, a regímenes que no necesariamente sean de corte democrático. Eso que señala es muy interesante y yo creo que por eso es tan importante esa crítica que se hace de las formas en que se gestionan cualquier situación, en este caso la pandemia, pero cualquier situación. Ya en el país hemos visto lo problemático que es cuando se da una declaratoria de emergencia y cómo se abren muchos portillos para el uso inadecuado de los fondos, puesto que los controles son a posteriori. Claro. Entonces, muchas personas aprovechan y yo creo que ese es un problema que tenemos en general. Tratamos de organizarnos los seres humanos en estados para salvaguardar un poco la seguridad antes de que hubiera estado lo que había era una guerra perpetua en que el más fuerte era el que sobrevivía. Pero llega un momento en que vamos colapsando a ese sistema por los abusos de algunas personas, por la corrupción, por la falta de compromiso de otras con fortalecer ese sistema y al final podemos llegar a situaciones límite, como se presenta en el libro de José Saramago, donde volvemos a un estado casi de guerra, donde se salva el más fuerte, es el que puede salir adelante. Sí, 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 claro. Y bueno, con ese tema del estado de guerra, es interesante ver el paralelismo hasta cierto punto entre el libro y la realidad. Es decir, conforme fue avanzando la crisis, conforme fue avanzando la epidemia o la pandemia, se fueron mostrando las monstruosidades que estaban ocultas dentro del ser humano. Es decir, que en periodos de normalidad no se veían esta decadencia y esta degeneración como se vio justamente en estos periodos excepcionales. Es decir, hubo no solo un afán y una necesidad por sobrevivir. Recordemos, por ejemplo, en la pandemia cuando hubo un desabasto, al punto inclusive que el Estado tenía que fijar los precios, tenía que limitar a los comercios a vender ciertos abarrotes para no causar desabastecimiento, limitar, por ejemplo, X cantidad de productos a X cantidad de personas. Por ejemplo, una persona no podía llevar más de 6 desinfectantes, por decirte un, un ejemplo. Entonces vemos justamente cómo en estas situaciones límites en las que colapsa la misma sociedad surge la necesidad, valga la redundancia, de un poder soberano, de un poder que esté sobre nosotros dictando cómo debemos de comportarnos y cómo vivir en sociedad. Y a partir, por ejemplo, en la pandemia, tal vez en el cuento de Saramago se ve más como desde el ámbito del ejército y de las fuerzas policiales. En Costa Rica, bueno, no tenemos esa particularidad de no tener ejército, pero por ejemplo, en Costa Rica lo que pudimos ver fue cómo se ejecutó toda una vigilancia alrededor de la población, que tomó como anclaje, como punto de partida, como inicio para ser ejecutada el poder de los médicos. Es decir, en pandemia el poder de los médicos fue más allá de sus potestades o de sus capacidades para generar una asistencia diaria a los ciudadanos, una asistencia de índole médica. Es decir, no era una asistencia que se dirigía al cuerpo individual de las personas y que tenía consecuencias únicamente sobre el cuerpo individual, sino que era la medicina actuando sobre la población, era la medicina actuando sobre la nación en general. Es decir, era la medicina buscando un control sobre la enfermedad que asegurara la estabilidad política. Es decir, la medicina en pandemia alcanzó inclusive potestades sobre la economía, tenía la potestad de dirigir órdenes sanitarias para cerrar ciertos comercios que no cumplían con las medidas de distanciamiento y de aislamiento social, y utilizó para esto a la policía. Ya que curioso y el paralelismo con la lectura de Saramago. Es decir, la policía de tránsito, la fuerza pública, tenían la capacidad de dictar discrecionalmente órdenes sanitarias para cerrar la economía, potestad que anteriormente, por ejemplo, tenía era el Ministerio de Economía o el Mideplan, y no necesariamente el Ministerio de Salud. Entonces, es interesante ver justamente también cómo en este periodo de guerra, en el cual, ¿cómo es que se llama? Surge un miedo colectivo, una necesidad abrupta de supervivencia, una competencia por los recursos, e inclusive hay personas que se intentan aprovechar de esta situación para ejercer poder, ejercer dominación. Surge la necesidad de un poder centralizado, que bien puede verse desde la figura
de las Fuerzas Armadas, pero también desde el cuerpo de médicos con sus batas blancas que crean este ideal de salud al cual toda la población se tiene que dirigir. Es decir, por ejemplo, el Ministerio de Salud dictaba lineamientos desde cómo acomodar el espacio, el mercado, cómo acomodar las personas en un comercio, hasta inclusive dictaba lineamientos de cómo debía mantenerse la cuarentena, es decir, dictaba lineamientos sobre cómo debía regularse el aire, cómo debía haber una gestión de los residuos, había toda unos lineamientos, unos protocolos sobre cómo se debía de atender a la persona en aislamiento, es decir, había un interés del poder político, como te mencioné, de incidir, de llegar a cada ámbito ínfimo de la cotidianidad de las personas, desde cómo me relaciono yo, con quién me relaciono, a qué hora salgo yo de mi casa, si utilizo mi vehículo o no lo utilizo. Hubo una serie de controles, de restricciones, de vigilancias que fueron legítimas, que fueron necesarias, que mucha gente inclusive las pedía y las demandaba. ¿Cómo es que nadie me está vigilando a mí en este momento? De manera irónica, se podía observar durante la pandemia. Y lo interesante, igual que en el libro de Saramago, es ver cómo desapareció todo. Así como vino, desapareció. Obviamente fue progresivo, fue casi que todo el 2022 fue ese proceso en el que se comenzó a desaparecer todas esas medidas, pero así como abruptamente llegaron, así abruptamente desaparecieron, que también es interesante cómo en estos momentos límite se da como claroscuro entre un ánimo de la sociedad por salvarse a sí misma, pero también se despiertan todos estos monstruos que tenemos ocultos y que, bueno, es necesario gobernarlos. Hay un par de elementos que me parecen muy interesantes de lo que estás señalando. Primero, cómo el hecho de que en nuestras sociedades tan capitalistas, donde siempre la economía es el dinero el que manda, el comercio en general, de pronto fue salud el que dictaba las normas, no salían del Ministerio de Hacienda, era ni el Ministerio de Economía, de ICOMEX, ni nada, era salud quien estaba diciendo cómo actuar. Y, y al final, todo esto impulsadas por el miedo a que nos contagiemos, por el miedo a que colapsaran los servicios, por el miedo a que mucha gente muriera. Y creo que es algo que de pronto impulsa mucho a los países a actuar de cierta manera. El miedo, pensemos ahora en Europa y en el Medio Oriente, todos los conflictos que hay, entonces ahora es lo militar. Ahora todo el dinero no va para salud, sino que ahora va para la parte militar. Entonces, los países a lo largo y ancho del planeta se están armando, están preparándose para invasiones, se están preparando para las bombas nucleares y demás. Y al final es el miedo el que está impulsando nuestras vidas. Y a dónde va el dinero, a dónde va, hacia dónde va la inversión. Sí, 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 es muy interesante ese punto porque finalmente, todo como mencionaste giras alrededor de ese miedo hacia lo desconocido, pero ahí sí tendría que mencionar una particularidad y es hacia quién va dirigido ese miedo. En la guerra, el miedo está dirigido hacia una persona física, un grupo social, una clase, unos revolucionarios, el ejército que se subleva, es un miedo que se puede materializar, es un miedo que lo puedes reconocer, qué sé yo, por las vestimentas que tienen los revolucionarios, por el traje que tiene el militar, pero en pandemia, si yo no soy médico, si no tengo una prueba de COVID-19, ¿cómo sé yo dónde está el miedo? ¿Cómo dirigirme yo contra ese miedo? Es decir, entonces en pandemia hay unas potestades más amplias. Si no puedo yo identificar el miedo, que lo identifiquen los expertos. Entonces le doy mi poder a los expertos para que realicen ese trabajo. Y creo que ahí es donde está el tema más, no sé, por decirlo así en palabras sencillas, es más tétrico o que genera más temor, porque es un enemigo que está en todo. Está virtualmente en todo, está tanto internamente dentro de mi cuerpo, si poseo el virus, están las superficies que tocamos, están los alimentos que consumimos, en las mercancías, e inclusive si no hay señales de su manifestación, porque muchas veces era sintomático, aún podía estar ahí el virus. Entonces es un miedo que es similar al de la guerra, pero a la vez no, es un miedo absoluto, es un miedo hacia todo, es un miedo que obligaba al aislamiento no solo del enfermo,
obligaba al aislamiento de la persona sana. Es decir, o sea, ahí hay un terreno muy fértil para la teoría política, para investigar, para comprender qué poder hacer frente a esta nueva clase de riesgos, frente a esta nueva clase de fenómenos que no son perceptibles simplemente por la persona y que al no ser perceptibles limitan completamente la acción del ciudadano cotidiano y plantean la necesidad cada vez más del experto, del sabio, del científico para gobernar y dictaminar cómo debemos vivir nuestras vidas. Esto, reitero, no se tiene que ver como algo moral o como algo bueno o malo, sino lo que hay que buscar es alternativas, cómo volver más democrático, cómo volver más comunitario la gestión del riesgo, cómo comunicar de mejor manera y entender de mejor manera el riesgo. Por ejemplo, la estrategia sanitaria, si bien es cierto, discursivamente se presentaba como algo absoluto, como algo que no se podía evitar, lo cierto es que la misma estrategia y el mismo Ministerio de Salud preveía cierto contagio necesario, preveía que ciertas personas no iban a poder acatar las medidas de salud. Es más, era necesario para la economía que algunas profesiones que no se podían virtualizar aún enfrentaran el riesgo de muerte. Entonces, a pesar de esto, parece que la economía no ha desaparecido del todo. A pesar de esto, pareciera ser que aunque existe esta necesidad de dinero siempre, la economía aún en tiempos de crisis empieza a ser un tema central. Recordemos por allá de julio, agosto, cuando empiezan a presionar los sectores empresariales por la apertura de la economía. Ya ahí es una disputa por la gestión del riesgo, pero no es una disputa nuevamente democrática, sino es una disputa que se da desde el saber experto que dictamina que deben ser más restrictivas las medidas en aras de la salud pública, pero no una salud pública por el bienestar de la población, una salud pública porque era necesaria para la estabilidad del Estado, porque si no hay salud, el Estado no tiene la capacidad de ejercer control y de existir. Y frente a este consejo experto venía la economía, venían los actores económicos a demandar mayor protección, medidas moratorias, exenciones de impuestos y una flexibilización de las medidas, y comenzaban a debatir los criterios y las medidas para el COVID-19. Comenzaban a decir, bueno, pero ya pasamos la primera ola de contagios, ya no es necesario medidas tan restrictivas, podemos tener una política del mazo, ¿cómo era que decían? Bueno, que era de apertura y de cierre de la economía, a pesar de que el riesgo estuviera presente. Y esta lucha por la definición del riesgo nos trajo una ola de contagios segunda, más fuerte, más potente que la primera. Entonces, en la gestión del riesgo participan otros actores en tanto esos actores tengan poder, es decir, ahí no estaba presionando y logrando con éxito la flexibilización de las medidas o un mejor bono de proteger los sindicatos o la asociación comunal, no sé, de Río Cuarto, ¿no? Era la UPAE, estaban las cámaras empresariales en un diálogo directo con el Ministerio de Salud para demandar al Poder Ejecutivo y a la Asamblea medidas más flexibles, una ayuda mayor para estas empresas, mientras habían otros diputados exigiéndolo paguen a la caja, mientras habían otras discusiones sobre la debilidad de los bonos proteger, es decir, también está esta cuestión, o sea, también hay un ámbito en el que todo se dirige a la salud, pero también hay que recordar que los sectores más poderosos, la economía, tienen el poder para lograr evadir estos riesgos de mejor manera y gestionarlos casi que conjuntamente con el Estado. Bueno, muchas gracias, Stuart, por comentar un ratito sobre el tema de la pandemia y por hacer estos análisis tan necesarios para prepararnos más, de mejor manera para futuras pandemias, porque se dice que no va a ser no es la primera ni va a ser la última. No, sí, completamente no va a ser la última. De hecho, ya teníamos varias, el MERS, el SARS-CoV-1, que eran los antecedentes directos, también eran enfermedades transmitidas por zoonosis, y aquí hay algo muy interesante, y es que estos virus no únicamente se generan por generación espontánea, no surgen así de la nada, sino que vienen y son producidos justamente por un sistema económico que se apropia y explota de la naturaleza. Es decir, finalmente el COVID-19 nació en un espacio en el que se mercantilizaban especies exóticas. Si bien es cierto, nació
de los murciélagos necesitó un huésped intermediario antes de brincar a los humanos, que se cree fue el pangolín. Y el espacio, el ámbito donde se dio esto, no fue un espacio natural, no fue una relación natural en el que iban unas personas por el bosque y se encontraron un pangolín, no. Es un proceso económico que mercantiliza, que se apropia de la naturaleza, que la hacina en condiciones insalubres, donde justamente se da el espacio para que surjan estos virus. Entonces, claro, esto da para más, da para discusiones y apenas estamos empezando a ver los efectos. Pero no, muchas gracias por la invitación. Bueno, ojalá tomamos medidas adecuadas para estar mejor preparados. Muchas gracias también a quienes nos siguen en nuestro canal. Les recordamos que marquen la campanita para que les llegue un aviso cada vez que subimos un video. Hasta luego, gracias.